Cordial saludo, profesor y compañeros. En el día de hoy, en nuestro segundo encuentro, el CIPA Mandala les va a presentar sobre el teatro del siglo XX. Este nuevo siglo trae gran variedad de estilos, tendencias, ideologías y corrientes teatrales, al mismo tiempo que aparecen vanguardias en su primera mitad y grandes figuras renovadoras tanto en la temática y dramaturgia como en los aspectos técnicos y escénicos. No podemos olvidar tampoco el papel decisivo que tiene la televisión y el cine en esta evolución posterior al teatro, que debido a la presencia y el alcance masivo de estos medios toma dos caminos diferentes: la producción de atractivos y grandiosos espectáculos como las comedias musicales o la búsqueda de esencia teatral pura, como el caso de Grotowski y sus seguidores. Las principales corrientes dramáticas del siglo XX son el teatro modernista, el teatro del absurdo, el teatro experimental e intelectual del 98 y del 27 en España, el realismo anglosajón, el teatro político de Brecht, el antiteatro de Pirandello, el teatro existencialista de Sartre y el teatro ritualista de Jean Genet. También tenemos estilos que se centran en el neorrealismo, teatro poético, teatro político, y tenemos el teatro absurdo nuevamente y el experimental. En 1920 el romanticismo trasnochado todavía hacía parte del panorama teatral español y allí influía Eduardo Marquina como el mejor representante, autor de títulos tan rancios y sonoros como El Flandes se ha puesto al sol en 1910 o Por los pecados del rey en 1913, y hubo un espíritu que también impregnó las primeras obras de Valle Inclán, como por ejemplo Voces de Gesta, escrito en 1911, en su mayor parte las líneas tradicionales del teatro nacional y sus discursos más apegados al tradicionalismo católico en concreto habían entrado en conflicto. Aquí se presentó al diputado en las elecciones de 1886 y también hubo otros personajes como Unamuno, Galdós, Blascos Ibáñez, Libares Rivas, Azorín, José Echagari y otros personajes que participaron como él en el Premio Nobel de Literatura en 1904 con sus dramas románticos y melodramáticos que pues en ese momento era una gran influencia. Sus obras eran auténticas del drama de Chistera, cuyo estudio da importantes claves para la sociología en la escena de la época. También fue relativamente popular al inicio de este siglo un tipo de teatro poético, en ocasiones versificado con claves modernistas. Su principal representante fue el poeta Francisco Villa Espesa, cuyos argumentos utilizaban los temas históricos o de leyenda. Otros autores de dramas en verso fueron los hermanos Antonio y Manuel Machado, además de citado Eduardo Marquina, que ya le hemos hablado anteriormente. El teatro del siglo XX. La revolución teatral del siglo XX es una reflexión sobre la naturaleza misma del teatro, merced a la cual la dramaturgia deja de ser un género de la literatura para convertirse en soporte de la puesta en escena. Surge la figura del hombre de teatro que en ocasiones es a un tiempo dramaturgo, director escénico y pedagogo en un específico método de interpretación por el creado. El teatro de principios del siglo XX se inclina hacia el simbolismo hasta que la revolucionaria aparición de las vanguardias determina un cambio radical en la esencia misma de la representación, la otra corriente dramática fundamental de nuestra época. El teatro comprometido tendrá su mayor representante en Brecht. El siglo XX europeo viene marcado por dos fechas fundamentales en su primera mitad. Estas fechas son las correspondientes al inicio y fin de las dos grandes guerras mundiales que en ese medio siglo se producen. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914 y termina en 1918 con un acontecimiento histórico capital en 1917, la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, justamente al finalizar la Guerra Civil Española, y termina en 1945. Son las dos guerras más destructivas y dañinas que ha sufrido la humanidad. Su influencia en el arte que se produce en los periodos de preguerras, entreguerras y posguerras es indiscutible, y naturalmente también en el teatro, que es un reflejo de la sociedad en que se desarrolla. El teatro existencialista. El teatro existencialista nació a mitades del siglo XX en Francia. El existencialismo refleja una realidad interna y una preocupación extrema por la técnica utilizada para expresar diferentes situaciones y sentimientos.
Este teatro se diferencia de los demás por centrarse en el tema del individuo y la circunstancia que lo rodea, los cuales suelen ser problemas actuales y de toda una sociedad. El teatro social, no exento de ideología revolucionaria más o menos asimilada, tiene su mejor representante en Joaquín Dicenta. Viene a ser el contrapunto del burgués, presentando personajes de las clases sociales menos favorecidas en situaciones hasta entonces reservadas a la nobleza o la burguesía. El teatro social es también una herramienta que promueve el protagonismo de las personas, que facilita el aprendizaje colectivo desde las experiencias humanas y que supone un instrumento para la participación activa en la transformación de la realidad. En ámbitos como la educación y la intervención social, el teatro social es una herramienta transformadora que facilita la gestión y resolución de los conflictos de manera física y pactada. Teatro de la generación del 27. La generación del 27 no fue solo un grupo de poetas que solían designarse con tal rótulo, sino que también a la misma generación pertenecen por su edad dramaturgos como Casona, Max Out, Jardiel Poncela y Miura. E igualmente algunos de aquellos grandes poetas pertenecen a la historia del teatro español. Aparte de la renovación del teatro cómico que emprenderán los últimos autores citados anteriormente, tres son las facetas que debemos destacar en la creación dramática de la generación. De una parte, una depuración del teatro poético, de otra, la incorporación de las formas de vanguardia y, en fin, el propósito de acercar el teatro al pueblo. Las tres facetas, por lo demás, concluyen en ciertos casos. Así, compañías como La Barraca de Lorca o Teatro del Pueblo, dirigida por Casona, llevan por las tierras de España un repertorio variado en el que junto a los clásicos figuran títulos de un teatro estéticamente nuevo. Teatro del exilio. El final de la Guerra Civil tuvo como consecuencia en el campo de la literatura la interrupción y la ruptura de la prometedora situación que se advertía durante los años republicanos al provocar la masiva salida de España de decenas de escritores, y entre ellos los mejores dramaturgos en los años 30. Así surgió una importante literatura dramática en diversos países hispanoamericanos, México, Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, etc. Y europeos que corrieron diversa suerte y que se orientaron por diferentes direcciones. En esa literatura hay obras muy amplias y compactas como los teatros de Max Out, Alejandro Casona y Rafael Alberti. Junto a ellos también se considera la obra dramática escrita de forma exclusiva o eventual por otros autores, León Felipe, Salinas, José Ricardo Morales, varias dramaturgas, entre otros. Finalmente se hace un breve recuento del hasta ahora fallido proceso de recuperación de este teatro en el panorama teatral español en pleno franquismo o a partir de 1975. Teatro de medio siglo. En 1947, un comité de censura, después de muchas deliberaciones, quitó dos cosas consideradas esenciales: fusilado y guerra civil. Además, la censura permitió la representación de una sola noche. De esta forma limitada, la editorial Eliezer preparó un tomo de teatro selecto que fue prohibido por la inclusión de estas obras, a censura previa que se realiza en las obras dramáticas y que prohibía contenidos o la obra completa. Teatro de posguerra. Este comparte con la poesía y la novela de la época una serie de rasgos comunes: la falta de autores de calidad por la muerte de los grandes renovadores del teatro español, García Lorca y Valle Inclán, y el exilio de otros como Rafael Alberti o Alejandro Casona. Se suceden etapas similares a las de la novela de posguerra, solo que con cierto retraso respecto a esta. Además, el teatro tiene un acondicionante económico mayor que la novela y la poesía, es decir, para publicar novela o poesía se necesita una inversión mucho más modesta que para estrenar una obra de teatro. Por ello, en estos primeros años de posguerra se apuesta por la reposición de grandes clásicos o por comedias y obras ligeras dirigidas al público burgués. El único que podía acceder al teatro entonces. La renovación en el teatro llega en 1949 con el estreno de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, una obra realista que retrata las duras condiciones de la vida de la clase baja en España de la época. Principales corrientes dramáticas. El teatro modernista. Al modernismo se le atribuye fácilmente su influencia para la poesía y la narrativa, pero no fue de manera tan obvia para el teatro. En Espectáculos BCN nos preguntamos si existía un teatro nutrido por el sentir y el estilo del quehacer literario modernista. Por entonces, aparecen los primeros grupos teatrales independientes y los primeros directores escénicos, hecho que lleva a revolucionar el género dramático. Algunas de sus características eran: el teatro modernista se caracterizó por su absoluta libertad de planteamiento, el uso de formas tradicionales del diálogo junto a las nuevas posibilidades técnicas darían lugar a una singular transformación del arte teatral. Algunos de sus autores modernistas son
Ramón Valle. En sus obras destaca las sonatas y los esperpentos. Otros son Jacinto Benavente y Eduardo Marquina. En el teatro absurdo surgió como una negativa al teatro realista. Por tanto, el objetivo no era atender a esa falta de sentido de la vida, sino todo lo contrario, enseñar lo absurdo de la vida en los acontecimientos cotidianos y tribales. El teatro absurdo es antipsicologista, por lo que no se mantiene la complejidad y riqueza psicológica del teatro anterior. Los personajes de este tipo de teatro no parecen tener una función aparente, aunque al final el lector puede observar una evolución del personaje. En el realismo anglosajón, esto ocurre en la primera mitad del siglo XX con 3 dramaturgos realistas, cuando en los escenarios europeos se presentaban las vanguardias teatrales del absurdo, el existencialismo y el antiteatro ritualista, y en tanto en los márgenes artísticos se iniciaban las alternativas teatrales más radicales. En el teatro político de Brecht lo definió el propósito de constituirlo en instrumento de transformación en manos de la clase trabajadora. Bertolt Brecht, que inicialmente trabajó como dramaturgo para Piscator, con su teatro épico, creó un armazón teórico sólido que ha sido una influencia para muchos directores y dramaturgos posteriores. Uno de sus objetivos básicos del teatro político es entregar los medios de producción teatral a la gente. Hay unas técnicas llamadas teatro foro o teatro imagen, que son aprendidas por parte de la gente, que no requieren de una formación profesional y que se pueden instalar en distintos barrios y usadas para dinamizar. El antiteatro de Pirandello. El antiteatro es el momento en que los actores no pueden moverse porque las acotaciones se niegan a aceptar su papel secundario y a seguir apoyando la locura del teatro. Es también el momento en que un actor no comprende a su personaje y se lo despeja de la piel. Luigi Pirandello es considerado el primer autor del llamado antiteatro, tratándose de un teatro en principio psicológico o psicofilosófico. La psicología plasmada en sus obras es inquietante, al poner en duda la identidad del sujeto y hasta la misma idea del teatro. En este encontramos la imagen llamada el ritual. El existencialista de Sartre nació a mitades del siglo XX en Francia. También es denominado como el teatro del compromiso social. Surgió con las obras del filósofo Jean-Paul Sartre, el mayor representante del existencialismo. Sus obras, inspiradas en sus doctrinas filosóficas, tratan diferentes puntos de vista sobre la creación del hombre, en cuanto a su naturaleza, su existencia, la responsabilidad que conlleva la capacidad de elegir de los seres racionales, dejando a un lado las divinidades, así como el objetivo de los humanos. En conclusión, el teatro existencialista fue el movimiento teatral con mayor preocupación sobre los temas actuales, así como la situación de la humanidad de la época. Este género se enfocaba en la crítica, para posteriormente alentar al público sobre acciones que cambiasen el ambiente religioso. El teatro ritualista de Jean Genet. Nacido el 19 de diciembre de 1910 en París, Genet era hijo ilegítimo de una prostituta. A los 8 años pasó a la crianza de unos campesinos de Morvan, en el centro de Francia, con quienes permaneció hasta los 10 años, cuando fue acusado de robo y enviado al reformatorio de Métairie. Y hasta unos 30 años después hubo de enfrentarse a una larga serie de procesos por robo y prostitución homosexual. Su literatura era notablemente autobiográfica, pero a la vez mitificadora, porque convirtió al delincuente en héroe e invirtió los valores de la sociedad. También pervirtió la figura del buen ladrón y lo convirtió en un héroe que accede al absoluto a través del mal. Su primer trabajo fue un autobiográfico acerca de la homosexualidad y la vida en los bajos fondos. Este tipo de teatro plantea siempre un comportamiento antisocial y racionaliza la perversión y la maldad. Su experiencia dramática descarnada se presenta como una ceremonia ritual. Siempre se trata de un teatro provocador y escandaloso por sus temas y por su lenguaje.
El Cipo Mandala agradece su atención y cualquier duda, inquietud puede dejarla en el chat del grupo de WhatsApp o el chat de la videollamada.